Bendiga, muy buenos días, ¿cómo están? Voltee con el que está a su lado, por favor, esta mañana. Voltea con el que está a tu lado esta mañana y dile: Dios te va a usar el día de hoy. A ver, una vez más, vamos a hacer esta dinámica porque veo que algunos están dormidos, todavía vienen desvelados del viaje. Voltee con el que está a su lado y dígale: Dios te va a usar esta mañana. Aleluya. Ahora dígale: Dios te va a usar. ¿Sabes por qué? Porque es lo que hay. Y con lo que hay, Dios se va a glorificar en tu vida. No hay más. Esta es la generación que Dios va a levantar. Esta es la generación que Dios ha confiado. Es hoy. Este es el tiempo. Este es el día. Es tu momento. Es tu época. Es tu año. Es tu temporada. Dios te va a usar. ¿Sabes por qué? Porque es lo que hay. No hay nadie más. Y Dios se va a glorificar de tu vida para hacer cosas grandes el día de hoy. Si tú estás viendo que el que está a tu lado está dudando de lo que le acabas de decir, vuélvele a codear, por favor, antes de que se siente a escuchar el sermón, y dile: que te quede claro, Dios te va a usar. Porque no hay más, es lo que hay. Sacúdalo en el nombre de Jesús, muévalo. Que se la crea, estrújelo. Dígale: el Señor te va a usar. Dios está buscando una generación de jóvenes apasionados por su gloria, con estabilidad espiritual, con desarrollo personal, preparados, capaces, capacitados, que le crean a Dios y que le digan: Señor, si a alguien quieres usar el día de hoy, úsame a mí, Señor. Si a alguien quiere levantar para este tiempo, aquí está mi vida. Levante sus manos al cielo un minutito, por favor. Y solo adora la gloria del Señor un momento. Espíritu de Dios, a alguien tienes que levantar esta mañana, Señor. Alguna persona vino desesperada este día para que tú le hables. Un joven que está probablemente en su peor temporada de crisis, de dolor. Y aquí está creyendo que tú sanarás sus heridas, lo restaurarás y lo levantarás. ¿Quién irá? ¿Quién lo hará? ¿Quién será ese muchacho o esa señorita que regresará a su casa con los desafíos que Dios les soltará estos días? ¿Quién asumirá el reto, el desafío de, a pesar de los golpes que la vida te ha querido dar, te permanecerás todos los días estable con las convicciones que Dios te ha determinado? Te seguirás preparando porque sabes que hay mucho que ganar todavía. ¿Quién lo hará? ¿Quién irá? Que superes esta mañana tu dolor, tu angustia, tu preocupación. Y
que le diga: Señor, si a alguien quieres enviar y llamar, aquí está mi vida, Señor. Háblame esta mañana. Confírmame tu palabra, Señor. Quizás yo no te puedo ver al rostro, ni te conozco, y tú no me conoces a mí. Pero antes de que usted y yo llegáramos a este lugar, había una gloria poderosa paseándose sobre esta casa. La viva presencia del Espíritu de Dios moviéndose sobre cada rincón y llenando con su gloria este lugar, alistando un ambiente de gloria, de poder, de unción, para abrazar a miles que se dieron cita de los distintos rincones de este país. Jóvenes con estabilidad espiritual, jóvenes con desarrollo personal, que pondrán toda la carne al asador, que pondrán sus mejores fuerzas, su empeño, sus habilidades, los dones y los talentos que Dios los ha dado. Le dirán: Señor, aquí estoy. Espíritu de Dios, más, más, más. Alguien puede levantar su voz un minutito en medio de su preocupación, probablemente en medio de tu dolor, quizás. Alguien puede levantar su voz un minutito. Sopla, Espíritu de Dios, sopla. Sopla, sopla, sopla. Y con esa unción llévate todo el dolor. Con esa unción, Señor, de tu Espíritu paseándose sobre esta casa, llévate toda preocupación en el nombre de Jesús. Más, 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 más. Adore, adore, adore. Adore, 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 adore. Levante su voz, levante su voz, levante su voz. Adore, 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 adore. Levante su voz. Adore, adore, levante su voz, levante su voz. Levante su voz, levante su voz. No dejen que el dolor, la angustia, la frustración, la amargura, la pérdida les roben sus convicciones. Espíritu de Dios, fluye, 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 fluye. Más, 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 más. Más, más. Ahí está el poder de Dios. Adore, 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 adore. Más. Mientras tú adoras a Dios, la atmósfera comienza a cambiar de una manera poderosa y sobrenatural. Mientras tú adoras al Señor, el que está a tu lado de pronto comienza a sentir lo que tú estás sintiendo bajo el poder del Espíritu. El que venía con amargura, de pronto mira al que está a su lado adorando al Señor, y la amargura te abandona por el poder de su palabra. En lo que tú abres tu boca y comienzas a hablar en lenguas, el que está a tu lado venía cargando una maleta de dolor. El Espíritu de Dios le abraza y con ese aceite, ese ungüento perfecto y poderoso, sana sus heridas. ¡Ay, gloria de Dios!
Mientras tú adoras al Señor, las cadenas se comienzan a caer. Mientras tú adoras al Señor, la unción te toca. Este será un congreso cargado de palabra, pero hoy vamos a pedirle al Señor: cárgalo de presencia. Espíritu de Dios. Cántele al Señor, adórele, 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 adórele. Gracias Jesús. Gracias Espíritu de Dios. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios esta mañana. Bienvenido seas, Espíritu de Dios. Esta es tu casa. Bienvenido sea, Espíritu de Dios. Dígale: esta es tu casa. Gloria a Dios. Tomen su lugar unos minutos, por favor. Quiero agradecer esta oportunidad que me brindan de poder compartir con ustedes esta mañana aún la palabra del Señor. Agradezco a la directiva general por la oportunidad de la invitación. El Señor les bendiga. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder compartir esta mañana el mensaje de la palabra. A cada uno de los pastores, siervos del Señor, siervas de Dios que se encuentran en este lugar, líderes de jóvenes, coordinadores distritales, Dios les bendiga. A todos los jóvenes de cada uno de los rincones de México que se han dado cita estos días para ser llenos del poder del Señor, sean todos bienvenidos a este lugar, un lugar que estará cargado de palabra y de presencia del Señor. Dios bendiga a todos los oradores que van a estar compartiendo la palabra. Hemos estado orando para que el Señor nos hable a través de sus vidas. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarle a abrir su Biblia, por favor, en Daniel capítulo 1. Voy a estar desarrollando el tema esta mañana bajo la temática que se me fue asignada: estabilidad y desarrollo personal. Y mientras oraba al Señor, llegué a una historia que para muchos es de más conocida. En un momento más le vamos a dar lectura allí donde usted se encuentra, Daniel capítulo 1. Hay muchas historias y muchos recuerdos que desde pequeños la mayoría de los que estamos aquí hemos atesorado. Aquí hay personas que guardan muchos recuerdos de cuando eran niños o niñas de 7, 8 años de edad. Y al menos yo tengo varios recuerdos de cuando era muy pequeño. Cuando iba a cumplir 8 años de edad, ya hace algunos añitos atrás, vivíamos nosotros en una ciudad en Coahuila, en San Buenaventura, Coahuila. Y cuando íbamos camino a la primaria, mi hermana mayor y un servidor, mi hermana es mayor que yo casi por 2 años, mi papá y mi mamá nos mandaban a la escuela, y como más antes, usted sabe que ibas a la escuela y no había ningún problema, te ibas caminando, y si la escuela estaba cerca, mucho mejor. La escuela nos quedaba algunas 5 o 6 cuadras de la casa, y el transitar o el caminar hacia la escuela que nosotros acudíamos ya era un camino demasiadamente conocido. Pareciera que era un día más o un día menos, pero ese día quedó marcado en mi vida. Hoy que ya soy una persona adulta, casado con 4 hijos,
me doy cuenta que hay recuerdos que todavía uno atesora y que te sirven de experiencia. Íbamos camino a la escuela y al llegar a una vulcanizadora muy conocida de la colonia, mientras mi hermana y yo íbamos tomados de la mano, un automóvil Gran Marquis color verde se cerró de pronto donde estábamos mi hermana y yo caminando, y lo que hizo el hombre que iba por la puerta en la parte de atrás del coche, de los asientos de atrás, nos jaloneó a los dos de las mochilas para intentar meternos al automóvil. Para nosotros fue sorpresivo porque ese acto fue un acto que de pronto nos robó la paz y nos asustamos cuando pelamos chicos ojotes y alguien tenía la puerta de un carro abierto jalándonos de nuestras mochilas para meternos al auto. Allí justo frente a esa vulcanizadora, un hombre que apenas hace 4 o 5 años atrás falleció, fue quien rápidamente dejó de hacer lo que estaba haciendo al parchar una llanta y fue y a los dos nos jaló y nos sacó del automóvil. Ese auto se fue de ese lugar y no logró su cometido. Ahora que han pasado ya tantos años, desde que tenía 8, viene a mi mente qué hubiera sucedido si esa mañana ese hombre hubiera logrado su cometido de secuestrarnos, de robarnos. No puedo imaginar qué hubiera pasado conmigo o con mi hermana. Pero hoy, después de tantos años, creo firmemente que Dios para este tiempo nos guardó, para esta época, para esta temporada, porque los planes del Señor son perfectos en cada uno de los procesos que el Señor permite. Y quiero llevarlos a la cita bíblica y posteriormente les comparto el título del sermón de esta mañana. Daniel capítulo 1, versos del 3 al 10. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda palabra, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Hoy quiero compartir un mensaje que he titulado El secuestro del siglo. Diga conmigo por favor, el secuestro del siglo. No le escucho, levante su voz, diga conmigo, el secuestro del siglo. Aproximadamente era el siglo 6 antes de Cristo cuando la historia quedó marcada por uno de los secuestros más impresionantes registrados en la Biblia. El secuestro del siglo que se había
suscitado. Para muchos de nosotros leer el capítulo 1 de Daniel, rápidamente vienen a nuestra mente las imágenes de leones, fuego, y todos nosotros al momento de escuchar historias que tienen que ver con la vida de Daniel, la obra de Daniel y de sus amigos, estas historias que por demás conocidas desde que éramos pequeños, sacuden nuestra mente y nos emocionan. Tan solo con el hecho de imaginarnos qué historias tan llenas de pruebas, qué historias tan llenas de desafíos, qué historias tan impresionantes. Ver a un muchacho que fue lanzado a un foso de los leones, ver a otros jovencitos metidos a un horno de fuego. Esas imágenes nos asombran desde que éramos niños. ¿Quién de ustedes recuerda una clase de escuela dominical? Bueno, me refiero a los que eran fieles ir a la escuela dominical. ¿Quién se acuerda de historias del libro de Daniel? Ahí está. Pero aquí el asunto no son las historias impresionantes del libro. Ahora que hemos crecido, algunos de ustedes ya no son niños, aquí vienen adolescentes, jóvenes, personas adultas. La pregunta que pudiéramos hacernos esta mañana es: ¿podríamos nosotros resistir semejantes pruebas y semejantes procesos como lo hicieron esos muchachos? Notemos bien que el pueblo del Señor había vivido varios episodios de pruebas y de procesos. Pero ¿cómo sucedieron los tremendos hechos de ese secuestro? ¿Qué fue lo que originó que esos muchachos dejaran a su familia, dejaran su tierra? En el año 605 aproximadamente antes de Cristo, se suscita una de las batallas más impresionantes de la historia, la batalla conocida como la batalla de Carquemis. Nabucodonosor, con su tremendo ejército babilonio, sale y se da un tremendo encontronazo entre los babilonios y los asirios, haciendo equipo con los egipcios. Nótese bien que en aquellos tiempos los que tenían sometido el poder era el ejército de los asirios. Lo vemos a través de diferentes episodios bíblicos, como los asirios habían sido una potencia tremenda, impresionante de guerra. Asolaban reinos, pueblos completos. Jeremías y Ezequiel nos hablan de esta batalla, de cómo estos gobiernos tenían el poder a nivel mundial. Y cuando se suscita esa tremenda batalla y toma la victoria por completo Nabucodonosor con su ejército babilonio, y exterminan a los asirios, matan a los egipcios, es aquí donde se catapulta el poder de Babilonia, y Nabucodonosor toma el poder, el imperio, el gobierno de todos esos pueblos. Es en la misma época en la que Nabucodonosor se entera que su padre murió. Es la misma temporada donde él se da cuenta de que tiene que regresar a casa con la victoria en sus manos, pero su padre ha muerto. Él tiene que tomar toda la autoridad y todo el poder de toda una generación. El futuro de las generaciones estaba en sus manos. Ya no estaba el consejo de su padre, bueno o malo, pero ya no estaba. Ahora él tenía que regresar a casa con la firme convicción de que en sus manos estaba toda una generación. Cuando va de regreso a casa, es aquí donde él llega a Jerusalén. Y de los tres movimientos masivos que conocemos como los movimientos del cautiverio de Judá hacia Babilonia, en el mismo 605 aproximadamente es cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén, y la palabra del Señor dice que roba todos los utensilios que había en la casa del Señor.
se roba elementos muy importantes que había en la casa de Dios. Pero cuando estaban haciendo un saqueo impresionante, un robo descomunal de todo lo que había en la casa del Señor, es allí donde comienza a maquinar que es necesario ejecutar un secuestro de manera muy sutil. Y es aquí donde vemos que se llevan secuestrados a los muchachos. No pierda de vista que Daniel y sus amigos se van en el primer secuestro. Con tal razón, cuando leemos la cita bíblica, la palabra del Señor nos habla en el texto que hemos leído: y el Señor entregó en sus manos. ¿Por qué el libro comienza con una nota triste? Porque el Señor no los defendió de ese secuestro. Porque el Señor no los arrebató por completo y los bajó de sus carruajes. Porque a esos muchachos les quitaron las ganas de seguir soñando, de desarrollarse, de crecer, de tener estabilidad en su familia, de brillar en el sitio donde ellos estaban, donde nacieron. Nadie intervino para salvarles la vida. Se los llevaron secuestrados a Babilonia. La nota triste comienza diciendo que el Señor los había entregado en sus manos. Porque lamentablemente, de muchas maneras, de muchas formas, el Señor ya le había estado hablando al pueblo, pero el pueblo no quería entender. El Señor les había advertido por medio de los profetas. Constantemente estos hombres hablaban al pueblo acerca de arrepentimiento, de que se convirtieran de sus malos caminos, pero ellos no hicieron caso. Y cada ocasión o cada vez que el pueblo se levantaba en descontento, en cada ocasión que el pueblo hacía lo incorrecto ante los ojos del Señor, Dios levantaba profetas para que le hablaran al pueblo de arrepentimiento, pero el pueblo no obedeció. Dios ya les había advertido por medio de los profetas. Dios también ya les había advertido por medio de los asirios. Los asirios siempre invadían el país, los saqueaban, los golpeaban, pero Dios los libraba de la mano de los asirios. Y vemos muchos registros bíblicos como los asirios se levantan contra el pueblo del Señor y Dios los libra. Pero ahora algo tremendo sucedió. Aparte de haberles hablado por medio de los asirios, la defensa de Judá se había terminado. Nabucodonosor había robado la casa del Señor y había secuestrado a estos muchachos. ¿Cuáles eran las características de los jóvenes que secuestraron? Saben que a los muchachos que secuestraron se parecían mucho a ustedes, porque la palabra del Señor cita que a los muchachos que secuestraron, estos jóvenes eran jóvenes íntegros, de buen parecer, en otras palabras, guapos. Dejémoslo en íntegros. Sabios, conciencia, entendidos, capaces y capacitados. A los jóvenes que habían secuestrado tenían un alto perfil, un alto desarrollo, un alto conocimiento. Pero ahora vean las características de los secuestradores. Los secuestradores, estos que servían al rey, los eunucos, los caldeos, los babilonios,
El texto dice que estas personas, quienes estarían a cargo de los muchachos que habían secuestrado, eran personas muy inteligentes. Sabían manejar muchos idiomas. Entendían las matemáticas, la arquitectura, la magia, la ciencia. Eran gente con tremendo cerebro, gente con tremendas capacidades, con tremendas habilidades. Pero eran personas secas. Cuidado con los procesos de lavado de cerebro, porque sin conocimiento de la palabra del Señor o de la sana doctrina, nunca faltará un secuestrador que te quiera lavar el cerebro. Cuidado con quien te juntas, a quien escuchas. Las reglas que les impusieron a los muchachos cuando se los llevaron secuestrados. Por 3 años ellos tenían que entender que a partir de ese momento su entorno sería distinto. Lo remarco, comerían diferente, aprenderían las letras de los caldeos, su lengua, sus matemáticas, su arquitectura, su ciencia, su magia. La tarea era entrenarlos para que ellos se convirtieran en los próximos manipuladores. Notemos bien que de los 3 movimientos que surgieron, de los más importantes, en el primero es cuando se llevan secuestrados a los muchachos. A alguien tenemos que preparar para que eduque a las futuras generaciones. Necesitamos manipular a alguien, lavarle el cerebro a alguien para que se encargue de las futuras generaciones. Los querían entrenar y preparar para manipular a los judíos, quienes llegarían en los próximos viajes. Es aquí entonces donde roba toda mi atención, porque antes de enfrentar leones y fuego, estos muchachos se enfrentaron con un problema superior al fuego y a los leones. Era el problema del vino y de la carne. Nos encanta hablar de leones y de fuego, pero yo veo un problema más grave de los leones. Antes de escuchar el rugir de los leones, veo gotas de vino cayendo sobre una copa. Antes de ver que el horno se caliente 7 veces más potente, veo una carne, veo un bistec llegando a la mesa, al plato de un joven. El enemigo atacará de la manera más sutil para destrozar la vida de sus secuestrados. Antes de que el enemigo piense en leones y en fuego, tiene que ver la manera más sutil de tratar de cambiarles el cerebro a los recién secuestrados. El grave problema de la carne y del vino, de la comida del rey. El gran problema de la prueba, que a la luz de los ojos de todos los que estamos aquí, pareciera no ser un problema. Ese problema pareciera confundirse con una gran bendición. Cuidado cuando cambiamos nuestras convicciones por comodidad. Cuando dejamos de hacer las cosas correctas y nos aventuramos a hacer cosas convenientes. Dígale por favor al que está a su lado: no permitas que secuestren tus valores. No permitas que secuestren tus principios. No permitas que secuestren tu estabilidad espiritual. No permitas que secuestren tu desarrollo personal. A más de 2500 años de esta historia, yo tengo una pregunta: ¿qué debemos de aprender todos esta tarde de esos muchachos? Quiero invitarles a revisar a través del texto bíblico por qué el nivel de estabilidad espiritual y desarrollo personal de esos muchachos fueron tan altos
A pesar de ser secuestrados, ¿por qué su desarrollo fue tan alto, tan potente? Primeramente, porque estos jóvenes sabían perfectamente quiénes eran. Grite conmigo, por favor, fuerte. Sabían perfectamente quiénes eran. No, no te escucho, fuerte. Vamos a reventar este escenario para la gloria del Señor. Diga fuerte conmigo. Eran jóvenes príncipes de Judá. Jóvenes de entre 15 y 17 años de edad. Los recién secuestrados sabían perfectamente quiénes eran, con sus nombres hebreos, aunque cuando llegaron al nuevo lugar donde iban a estar, quisieron cambiarles el nombre. Les cambiaron el nombre. Su nombre hebreo entonces denotaba que sus padres eran adoradores al Señor, pertenecientes a una generación con identidad. Tenían que abrazar el legado, respetar lo que les habían entregado. Ellos sabían perfectamente quiénes eran. Daniel sabía que Dios era su juez. Ananías sabía que él era favorecido por el Señor. Misael sabía que él era como Dios. ¿Quién como el Señor? Y Azarías sabía que el Señor era su ayudador. Los secuestrados sabían perfectamente quiénes eran. Por eso nunca perdieron su estabilidad espiritual. Nunca perdieron su desarrollo personal, porque sabían perfectamente quiénes eran. Aunque les cambiaron sus nombres, y ahora en las nuevas actas caldeas decía que Daniel, en lugar de llamarse ahora en hebreo significarse Dios es mi juez, ahora sería Belsasar. Yo soy príncipe de Baal. Sadrach ahora significaría yo soy muy temeroso. Mesac a partir de ese día se llamaría yo no cuento para nada. Y Abednego se llamaría a partir de ese día yo soy siervo del fuego eterno. Ahora tenemos nuevo nombre para los secuestrados: el príncipe de Baal, el miedoso, el que no cuenta para nada, y el siervo del fuego. Pero aunque quisieron cambiarle su identidad al ponerles otro nombre, ellos nunca perdieron su estabilidad ni su desarrollo, porque sabían perfectamente quiénes eran. Daniel sabía que Dios era su juez. Ananías sabía que él era favorecido por el Señor. Misael, ¿quién como Jehová? Azarías, el que Jehová ayuda. Aunque estaban condenados a vivir el resto de sus vidas en Babilonia, y todas las personas les llamarían a partir de ese día por su nuevo nombre, ellos sabían perfectamente quiénes eran. Nunca se olvidaron de su verdadera identidad. Oiga, esa estrategia de cambiar el nombre no es nueva para el enemigo. Esa estrategia de querer jugar con las emociones, los sentimientos y la identidad de toda una generación, eso no es nuevo para el diablo. Antes de enfrentarte con leones y con fuego, el enemigo quiere atacar de la manera más sutil.
quiere que no veas el problema como problema, sino que se te confunda como una bendición, para que tú puedas caer, para que te deslices, para que pierdas tu identidad. Para que pierdas piso. Qué fácil es para el enemigo cambiarle el nombre a cualquiera en el momento que al diablo se le quiera antojar, si esa generación se deja. Lo hicieron con Egipto, en Egipto con José también, cuando llegó a Egipto. Pero esta mañana, esta tarde, nosotros sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Sabemos perfectamente quiénes somos. Aún y cuando te quieran lastimar, cuando te quieran denigrar, cuando te quieran criticar, tú sabes quién eres. No pierdas tu identidad. Tú no eres un bueno para nada. Oh, sí. Tú no eres un nini. Oh, sí. Tú no eres de los que se quiebra fácilmente. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tienes identidad. Tienes un nombre. Tienes la credibilidad que Dios te dio, la gracia que Dios te dio, el favor que Dios te dio, la gloria que Dios depositó en ti. Eres un joven con identidad pentecostal, de fe inquebrantable, de comportamiento intachable, de decisiones firmes, con visión de prosperidad, con profesión, con ministerio, con preparación, con capacidad. Esta generación sabe perfectamente quién es. Quiero pedir que levanten su manita todos los mayores de 12 años. Todos, la mayoría. Mire. A ver, ahora vamos a ver que levanten su manita todos los mayores de 18 años, nada más. La generación más guapa, los mayores de 30, levanten su manita los. Qué chulada. ¿Dónde están los poderosos 40? Ya como que gritos de Los imparables 50, levanten la voz. La experiencia y el poderío de los 60. Los 70. Les hago una pregunta a todos ustedes esta mañana. A pesar de los años, de los procesos y de las épocas, ¿sabe usted quién es en realidad? Estos muchachos sabían perfectamente quiénes eran. En segundo lugar, estos jóvenes sabían perfectamente dónde estaban. Estos jóvenes sabían perfectamente dónde estaban. ¿Sabes dónde estaban ahora? En Babilonia. Ahora se encontraban en la tierra enemiga. Nabucodonosor estaba queriendo hacer todo lo posible, lo inimaginable, para hacerles sentirse cómodos en casa. Pero ellos no perdieron su estabilidad. Ellos no perdieron sus convicciones, porque ellos sabían perfectamente dónde estaban. Estaban en tierra enemiga.
Esa casa no era su casa. Esa nueva estadía no era su estadía. Ellos sabían perfectamente dónde estaban. Estaban en Babilonia, la capital del imperio más poderoso a partir de ese momento. La figura del poder, todo lo contrario al poderío de Dios, todo lo contrario a los caminos del Señor. Sabían perfectamente qué lugar estaban pisando. No solo sabían quiénes eran, sabían qué lugar estaban pisando. A más de 900 kilómetros de su casa. Si a veces muchos de ustedes, cuando los mandan a estudiar fuera, a la universidad, a otra ciudad, ay, a unos cuantos kilómetros, ¿cómo se nos olvida honrar al Señor fuera de casa? Hola. A muchos se les olvida quiénes son y dónde están. Aquellos muchachos a más de 900 kilómetros de su casa, lo suficiente como para que nadie los viera, lo suficiente como para que ellos hicieran lo que quisieran hacer. Ellos sabían perfectamente dónde estaban. Fueron instruidos en el lenguaje, en la cultura, en la política, en la religión. Los estaban entrenando para ser manipuladores, intermediarios entre el gobierno y el pueblo judío. Pero nunca cambiaron su lenguaje de fe, nunca cambiaron su lenguaje de adoración, porque sabían perfectamente dónde estaban. Con toda razón, cuando Daniel tenía ya 85 años de edad aproximadamente, aún miraba hacia el horizonte, hacia Jerusalén. Se inclinaba y comenzaba a adorar. Su lenguaje era el mismo lenguaje de hace 70 años. Su adoración era la misma adoración de hace casi 70 años. Oraba 3 veces al día, no importando qué tan flacos y hambrientos estuvieran los leones. Sabía perfectamente dónde estaba. Estaba en tierra enemiga. Levantaba su mirada, alzaba su voz y comenzaba a bendecir a sus generaciones. El saber dónde estamos nos dará seguridad de avance en el trabajo y el proyecto que Dios le ha confiado a esta generación. El saber la tierra y los desafíos que pisamos, eso nos ayudará a saber hasta dónde tenemos que hacer, qué tenemos que lograr como jóvenes para ayudar a que la obra del Señor siga avanzando en nuestra iglesia, aún en medio de esta terrible pandemia. No permitan que nada les cambie su lenguaje de fe ni de adoración. A pesar de la crisis, de las pérdidas, de los sinsabores de la vida, de las circunstancias, que nada de esto cambie nuestro lenguaje de fe. La palabra del Señor dice que nosotros no somos de esta tierra, que nuestra ciudadanía pero sabemos perfectamente dónde estamos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero mientras Dios nos preste vida y salud en esta generación, no permitiremos que las crisis cambien nuestro lenguaje de adoración. Y hago esta pregunta, una más.
Y es una pregunta muy susceptible, lo reconozco. Cuando Daniel sale de su casa secuestrado con sus amigos, pierde su familia, pierde su gente, pero no sus convicciones, no el legado que le dejaron. Alguno de los que está aquí esta mañana, esta tarde, aparte de un servidor, en esta terrible pandemia le tocó perder a un familiar, a un amigo. Levante su manita, por favor, y no bajen su mano. Voy a hacer una oración bien rápido, por favor. Levante su mano. ¿A alguien le tocó perder a un familiar, a una persona muy amada tuya en esta pandemia? Levanta tu mano y así con tu mano arriba. Mira, mira eso. No bajes tu mano, por favor. Yo no sé cuántos crean que aparte de ser un congreso juvenil cargado de palabra y de presencia, este puede ser un congreso también lleno de consolación. Allí con tu mano arriba, permíteme un minutito, Espíritu de Dios. Sabemos perfectamente dónde estamos. En el mundo tendréis aflicciones, pero nada te separará del amor de Cristo. Ni la tribulación, ni la angustia, ni el peligro, ni la espada, ni la muerte. En el nombre de Jesús. Que el Consolador se pasee sobre tu lugar en este momento en el nombre de Jesús. Y que tú no olvides perfectamente dónde estás. Que aunque estés en este momento en periodos de dolor, que el Señor abrace tu corazón. Y que no dejes que las pruebas ni los procesos te roben tus convicciones ni tu fe. Que no permitas que las pérdidas, los dolores, las situaciones difíciles que estás atravesando hoy no permitan que borren el futuro glorioso que el Señor quiere hacer contigo. Recuerda siempre que debes brillar y desarrollarte de la mejor manera en la época que te tocó vivir. Esta es la época que te tocó vivir. Este es tu tiempo, este es tu momento. Venga lo que venga, pase lo que pase, toda esta situación pandémica, hoy podemos levantar nuestras manos y decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Sabemos perfectamente dónde estamos. Sabemos perfectamente dónde estamos, en un mundo lleno de caótico, de complicación, de situaciones difíciles. Pero para este tiempo Dios ha confiado a toda esta generación. Alguien dele un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Y por último, ¿por qué el nivel de estabilidad espiritual y desarrollo de los jóvenes que fueron llevados secuestrados a Babilonia era tan alto? No solamente porque sabían perfectamente quiénes eran, porque sabían perfectamente dónde estaban. Esto me interesa y me abraza, porque ellos sabían perfectamente qué debían hacer allí. Eso se llama tarea, asignación de Dios para una generación, propósitos del Señor para un hombre, para una mujer. El no darte cuenta solamente dónde estás, sino qué tienes que hacer. ¿De qué me sirve saber dónde estoy si no hago lo que tengo que hacer? Hay lugares donde Dios no te quiere y tú estás aferrado a estar ahí.
Te mueves a lugares donde Dios no quiere que te muevas y tú estás aferrada a moverte a esos lugares. Tienes que tener claro el propósito por el cual Dios te llamó. ¿Qué vas a hacer en este momento? ¿Qué vas a hacer en esta temporada? Muchos buscan más el reconocimiento que la obediencia y lamentablemente eso nos desubica. Estamos en una temporada donde cómo nos gusta ser reconocidos. ¿Sí o no? Me encantaría que me estén tomando fotos ahorita todos y me reconozcan, y que reconozcan al que está a un lado y al frente y atrás, y que tu foto tenga más like que la mía, y la mía que la tuya, y tú más seguidores que yo, y yo más que tú. Estamos en medio de una situación donde lamentablemente muchos buscan más el reconocimiento que la obediencia, y eso termina desubicando a esta generación. Pero esos muchachos secuestrados sabían perfectamente qué debían hacer allí. El plan del vino y de la carne tenía un propósito. No es el gran problema de los leones y del fuego, es el gran problema del vino y de la carne. Porque el gran problema del vino y de la carne era para que los jóvenes aprendieran a depender del rey. El gran problema del vino y de la carne era para que los jóvenes fueran seducidos por el palacio. El gran problema del vino y de la carne, sin saberlo, era para que los muchachos se acostumbraran a ese estilo de vida. No olvides, por favor, que el diablo atacará de la manera más sutil para borrarte del futuro, de la construcción, de lo que esta generación va a ser en esta temporada. Pero nos impresiona leer en el texto bíblico que resistieron comer la comida del rey. ¿Por qué lo hicieron? ¿De dónde sacaron semejante fuerza para resistir esa comida? ¿Quién se los enseñó? ¿Quién los discipuló? ¿Quién los mentoreó? ¿Quién les dio palabra? ¿De dónde sacaron tanta fuerza para no comer lo que les estaban obligando, lo que les querían imponer por 3 años? ¿De dónde sacaron semejante fuerza? Griten conmigo 3 palabras, por favor. Primero, grite conmigo: resistir, dar testimonio, tener discernimiento. Una vez más: resistir, dar testimonio, tener discernimiento. ¿De dónde sacaron semejantes fuerzas los secuestrados? Para poder resistir aquel tiempo en el fuego, cuando aquellos amigos de Daniel, 25, 30 años después de la tentación de la comida, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿De dónde sacaron semejantes fuerzas para no comer la comida del rey? Resistieron. 25, 30 años después de la tentación del vino y de la carne, ahí estaban esos 3 bailando, paseándose, brincando, las llamas ardiendo. Pero el mismo que los vio resistir 25 años atrás fue el mismo que se paseó con ellos, porque la resistencia de esta generación dará frutos, dará victoria para la gloria de su nombre.
Una generación que resiste será una generación victoriosa. «70 años después, ¿cómo pudo resistir Daniel ese lugar, esa noche con los leones? No has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones». Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. 70 años después, todavía mira hacia el horizonte, sabe perfectamente dónde está, pero sabe perfectamente qué tiene que hacer en el lugar donde está. Tiene que resistir. Aguanta, 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 resiste. ¿De dónde sacaron tal fuerza? Tuvieron que dar testimonio a los pueblos, testimonio para las futuras generaciones. Sacaron discernimiento, y ese discernimiento era un discernimiento especial para infundir esperanza en medio del dolor. No digas que no puedes. No digas que no calificas. No digas que no tienes la preparación ni espiritual ni académica para hacer lo que Dios te está pidiendo. No digas que no sabes hablar o que no puedes hablar. Comienza resistiendo y dando testimonio, y Dios hará contigo cosas grandes y poderosas. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Que no te secuestre la pornografía, que no te secuestre la pereza espiritual. Testifica que puedes lograrlo. Testifica que no te quedaste tirado, que en medio de los procesos resististe el dolor que la vida te ha querido dar. Enfócate en el poder del Espíritu Santo. Termino el mensaje. Esta tarde les he hablado de Daniel capítulo 1, versículo de 3 al 10. Cómo poder ver la estabilidad y el desarrollo espiritual personal de esos muchachos. Les he predicado un mensaje titulado El secuestro del siglo. Pero ¿cómo le hicieron para resistir semejantes pruebas y procesos? La primera prueba que atravesaron fue la carne y el vino, porque vendrían pruebas más duras como los leones y el fuego. Pero ellos, para poder resistir, sabían perfectamente quiénes eran: siervos del Dios Altísimo. Sabían dónde estaban, en la tierra enemiga, y sabían qué es lo que tenían que hacer allí: resistir, dar testimonio y tener discernimiento. Ellos sabían que Dios los estaba preparando para tener un impacto de la gloria del Señor con las futuras generaciones, pero el aguante que tuvieron para lo que iba a venir a futuro lo recibieron del legado de donde ellos salieron. Que Dios nos permita abrazar a nuestra gente que todavía tenemos como personas que nos están dejando un legado. Que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para respetar a la gente llena de canas, de palabra, de unción. Aquellos que han construido templos, que han levantado misiones, que han abierto campos donde no los hay. Y muchos de ellos, tristemente, lo pudiéramos decir así con dolor, ya no están con nosotros.
ahora gozan de la presencia del Señor. Pero ¿quién se levantará? Quiero invitar al equipo de alabanza que venga conmigo, por favor. ¿Quién lo hará? Al inicio del mensaje le conté la experiencia que tuve a los 8 años con mi hermana. Justo fue el año en el que a mi papá le mandaron llamar para ser pastor en la primera iglesia que él pastoreó en el ejido 8 de enero, municipio de Frontera, Coahuila. En ese mismo año que Dios libró mi vida y la vida de mi hermana, fue en el mismo año en el que al Señor le plació llamar a mi padre al ministerio, a ser pastor. Y todos los días mi papá hacía algo muy especial con nosotros, que yo quiero hacer con ustedes esta tarde. Antes de acostarnos, levantaba un altar familiar, un altar de adoración, donde el ambiente se llenaba de la gloria del Señor. Y en el mismo año que Dios me libró de esa situación tan complicada, fue en el mismo año que nos íbamos a trasladar de San Buenaventura al ejido 8 de enero. Pero una noche, mientras mi papá compartía con nosotros la palabra del Señor, había un texto bíblico que se me quedaba siempre grabadito, porque todas las noches lo tenía que escuchar. Y mi padre decía, cuando leía ese salmo: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce es más que la miel, que la que destila del panal. Y nos comenzaba a hablar del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Tomaba aceite y la ponía sobre nuestra cabeza, sobre Daniel y sobre Norma. Y cuando tomaba aceite y después de que leía ese salmo y ese mismo salmo lo cantaba, nos ungía con aceite y decía: Espíritu de Dios, yo sé que usted tiene poder para bautizarlos. Yo sé que usted puede bautizar a mis niños. Espíritu de Dios, yo sé que usted los puede levantar. Yo sé que usted puede hacer algo grande con ellos. Usted ha librado a mis hijos de la muerte. Mi hermana Norma estuvo desahuciada al año y medio con problemas de sus intestinos. Estuvo al borde de la muerte, desahuciada, pero al Señor le plació darle la vida. A los 8 años, cuando intentaron hacer eso con nosotros, al subirnos a ese carro, Dios todavía seguía con vigencia de misericordia y planes vigentes para con nosotros. Pero esa noche, con esto cierro, esa noche iba a ser una noche que iba a marcar por completo nuestra historia. ¿Cómo se me ocurre hacer una pregunta? Por eso inicié en el mensaje diciendo: ¿cuántos tienen vivencias y recuerdos infantiles? ¿Qué preguntones éramos cuando estábamos niños? Y a mí se me ocurrió hacer una pregunta cuando tenía 8. Papi, todos los días nos hablas de ese salmo y nos dices que la palabra es como la miel y que tú quieres que el Espíritu Santo nos llene. Papi, ¿quién es el Espíritu Santo? Papi, ¿quién es el Espíritu Santo? Papi, ¿quién es el Espíritu Santo? Puso sus manos sobre mí y lo único que recuerdo que dijo fue: es dulce como la miel. Te abraza, te toca, te llena,
Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y a mis 8 años guardo la experiencia más rica y genuina, cuando la gloria de Dios bajó sobre mí en esa noche. Porque en lugar de ir camino arriba de un carro con otros propósitos, Dios me estaba guardando esa noche para darme su Espíritu Santo. Y hoy puedo decir, a más de 24 años, estando en este precioso escenario, con una generación selecta, llena de estabilidad, de desarrollo, de capacidades, de habilidades, de unción y de poder. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero yo quiero ver si hubiera aquí entre nosotros uno con actitud, aunque sea de 8, que pudiera preguntar esta tarde: ¿quién eres, Espíritu Santo? Quiero tener la convicción de saber quién soy. A partir de esta tarde quiero tener una identidad pentecostal. Dame el Espíritu Santo. Quiero saber perfectamente dónde estoy. Estoy en un mundo lleno de muerte, de dolor. Estoy en un mundo lleno de historias complicadas, donde las minorías quieren trastornar el mundo. Pero hoy quiero saber perfectamente dónde estoy. Quiero saber qué terreno estoy pisando. Señor, y si tu Espíritu Santo me toca, quiero que le digas a mi alma y a mi corazón: ¿qué es lo que debo de hacer aquí? Suelta tu llamado sobre mi vida, Señor. ¿Qué debo de hacer aquí? Y el Señor va a comenzar a hablarte. Tienes que resistir, tienes que dar testimonio y tienes que tener discernimiento espiritual, para que comiences a infundir esperanza en medio de una generación llena de dolor. Si el Espíritu le place soplar sobre esta casa esta tarde, algo poderoso va a comenzar a suceder. Las cadenas se van, ay Señor, las cadenas se van a destrozar. Las lenguas de fuego van a comenzar a fluir. No somos una generación secuestrada, somos una generación bendecida, llena de estabilidad, llena de poder, llena de desarrollo, llena de unción, porque contamos con un legado impresionante que nuestras personas que levantaron nuestra asociación nos han dejado. Somos una generación pentecostal, llena del poder del Espíritu de Dios. Y lo que ha hecho fuerte a las asambleas de Dios en toda su historia tiene nombre. Espíritu Santo. Ahí en tu lugar, levanta tus manos, por favor. Levanta tus manos. Si alguien se quiere poner de pie, está en todo su derecho. Si quieres descansar, ponte de pie. Si quieres permanecer sentadito, hazlo. Si quieres hincar, como tú quieras. Pero por favor, no pierdas este tiempo. No te muevas, no te vayas. Mira qué presencia, qué lindo allá arriba. Yo quisiera saber si aquí hubiera una persona solamente
que quisiera tener la actitud de un pequeño, porque la Biblia dice que el reino de los cielos es para los violentos, pero también para aquellos con actitudes de niños, sinceros, humildes. ¿Habrá alguien aquí que le pueda decir: Espíritu de Dios, ¿quién eres? Te quiero conocer. Yo llegué a este lugar porque quiero tener un encuentro contigo. No quiero pasar a la historia, como una generación secuestrada. Quiero pasar a la historia como una generación que brilló en el momento que Dios le confió. Quiero pasar a la historia como una generación que creció, que se desarrolló en el momento que Dios nos dio la oportunidad. Y aquí hay muchos a los que Dios les está confiando esta historia. ¿Dónde están los que a partir de hoy tomarán la estafeta, levantan sus manos y le dicen: Espíritu de Dios, si quieres hacer algo con alguien, hazlo? Más. Suelta lenguas en el nombre de Jesús. Reciban el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia genuina de hablar en lenguas ahora. Ay, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Más, Espíritu de Dios. Sopla. Allá donde estás arriba, recibe al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Brilla en el sitio donde estás, pero brilla con la antorcha, con la luz del Espíritu. Allá donde estás, recibe el poder de Dios. Yo no llego hasta arriba, pero hay alguien que desde que tú entraste a este lugar, ahí está a un lado tuyo, poniendo su mano de poder, su mano de gloria. Espíritu de Dios, sopla sobre ellos. Allá donde tú estás, abre tu boca, levanta tus manos. Espíritu de Dios, sopla. Ponga su mano sobre la persona que está a su lado. En el nombre de Jesús. Y vamos a ocasionar un ambiente de unidad, de gloria, de poder y de mover del Espíritu. Porque en la unidad se mueve la gloria del Señor. Una generación unida construirá grandes proyectos para la gloria de Cristo. Una generación unida construirá. Ay, Señor, aleluya. Más. Levante su voz. Llenos del Espíritu Santo. Más. Espíritu de Dios, si tienes que traer consolación, trae consolación a esta generación. Bautiza. Ahora. Mira lo que el Espíritu Santo está haciendo contigo. Mira, suelta tu voz y adórale.